vamos a la lectura de la palabra, vemos que tenemos un Dios que tiene planes para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para nosotros? Amén. Yo he visto a la mitad de la iglesia que levantó las manos, así que vamos de vuelta con la pregunta. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para ustedes? Ahora sí, Dios les bendiga. Cuando le preguntaba hace un tiempo, en realidad cuando el pastor me avisó que iba a tener el privilegio de poder compartir la palabra, yo más o menos quería saber qué título de Hechos de los Apóstoles, o qué capítulo, o qué versículo de Hechos de los Apóstoles iba a ser la base para poder compartir la palabra. Y cuando el pastor nos compartía que iba a estar en Hechos de los Apóstoles, del 28, versos 1 al 31, esta palabra hablaba acerca del poder del reino de Dios prevalece. Y desde que comenzamos la reunión, nuestra adoración, nuestra alabanza, lo que se ha compartido tiene que ver con esto, que el poder del reino de Dios prevalece. Y hay una palabra clave que vamos a compartir durante la prédica. La palabra clave es luz. ¿Sí? ¿Repiten conmigo? Luz, luz. Amén. Entonces, para poner en contexto de la palabra, yo me voy a ir un poquitito más para atrás para que nos posicionemos en la lectura de la palabra y vamos de lleno a la palabra. ¿Sí? Yo le pido que por lo menos por estos 25-30 minutos esté presente, ¿sí? Porque Dios ha puesto esta palabra primeramente para mí, pero entiendo que también es para usted. Yo creo en ese Dios que alabamos recién, que es incondicional para nosotros, que es soberano para nosotros, que es poderoso para nosotros, que nos da fe, que nos da certidumbre, que nos da un camino, que nos pone una roca para que nosotros podamos asentarnos sobre esa palabra, que nos da permanentemente confianza, una dirección, una luz que alumbra para nuestro camino y es por la cual nosotros estamos llamados a transitar. Ninguno queda fuera de los planes de Dios en la medida que nosotros permitamos que Dios opere sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿escuchan? ¿Sí? Bien. ¿Atrás me escuchan? Bien, gracias Mauri por hacerme señas. Entonces, para poner en contexto, Hechos 27, vamos a ir un pasito para atrás, Hechos 27, habla acerca de Pablo, que es uno de los actores de esta palabra. Pablo en Hechos 27 es entregado a un centurión llamado Julio, que es de la compañía de Augusta, para ser llevado a Roma. Conocemos la situación de la tormenta, que nadie se iba a perder, que todos iban a llegar, el naufragio que tuvieron y que llegaron a un lugar. En Hechos de los Apóstoles 28 vemos que ese lugar se llama la isla de Malta. ¿Sí? Sígame acá, deje un ratito la imagen que está allá, sígame acá. La isla de Malta significa lugar de refugio. Y era el lugar donde ellos iban a llegar antes del destino final, que era Roma, que es el lugar donde nosotros también nos vamos a dirigir en esta noche. Cuando ellos llegan a Malta, los que hemos estado escuchando las prédicas que se han estado llevando a cargo en este tiempo, hola, hola, ¿ahí me escuchan mejor? Bien, cuando llegan a la isla de Malta, Pablo, junto con los que viajaban, él se baja y prenden una fogata porque estaban mojados, estaban con frío. Y el que prende la fogata es el mismo Pablo. Cuando él toma las ramas para prender esa fogata, se le prende una serpiente en la mano. Los que estaban en el lugar lo prejuzgan de alguna manera y le dicen que es homicida. Pero cuando él se sacude y se desprende la serpiente y no le pasa nada, lo prejuzgan también de Dios, con D minúscula. La actitud de Pablo cuando él va a encender esa fogata es una actitud de servicio. Hay una primera definición ahí. Tenemos que tener permanentemente nosotros como hijos de Dios, estemos en la condición que estemos, él estaba preso o estemos libres, una condición de servicio. ¿Sí? Tome eso, una condición de servicio. 3 meses después, Pablo, con ese contingente que iba, llegan a Roma. En Hechos de los Apóstoles 28, 26 al 27, habla acerca
Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles 28, 26 y 27, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí, para que yo los sane. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos que puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, nuestra boca, para volcar una palabra que tenga que ver con tu Espíritu Santo, Señor. Padre amado, en esta noche, abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento para poder entender la magnitud de tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, la luz en Cristo y que podamos atesorar tu palabra, Señor, y para ponerla por obra. Amén. Volvamos a la gráfica, la primera gráfica que habíamos visto, y veíamos que estaba el texto de Hechos de los Apóstoles 28, 26, 27. Y ahí está el apóstol Pablo en Roma hablando a los judíos del lugar, diciéndoles que su oído no iba a estar escuchando de la manera que tenía que escuchar, sus ojos no iban a ver de la manera que tenían que ver, y tampoco iban a poder hablar de la misma manera. Esa palabra viene de Isaías 6:9, cuando el Señor le dice al profeta Isaías que haga exactamente lo mismo que terminó haciendo Pablo en Roma hacia los judíos. Ellos llevaron la palabra, llevaron el mensaje, llevaron la luz del Evangelio. Palabra clave, luz. Esa misma palabra se repite en Mateo, se repite en Marcos, se repite en Lucas, se repite en Juan. ¿Por qué tanto énfasis en los distintos apóstoles que escribieron acerca de esta palabra? Lo vamos a graficar en esta noche y vamos a poder entender el propósito, la voluntad y los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y en estos planes están incluidos absolutamente todos. Hagamos de cuenta que por un momento nos quedamos sin luz. Y en la oscuridad es difícil distinguir las cosas. Y hablo en lo espiritual, de poder entender quién puede ver y quién no puede ver. En la oscuridad, lo que la define es la falta de luz. Pero cuando la luz viene a nosotros, queda algo en evidencia. Cuando cantaban los hermanos al principio, decían que nosotros, los hijos de Dios, hasta en la oscuridad podemos cantar, podemos alabar a Dios. Lo que hace la luz del Evangelio pone en evidencia a aquellos que no pueden ver. Lo que estaba haciendo Pablo, predicándole a los judíos en Roma, era poner en evidencia a través de la palabra de Dios, de la luz del Evangelio, a aquellos que no podían ver. Cuando la luz viene a la vida de nosotros, lo que deja es una evidencia. Y la evidencia estaba en que esos judíos no tan solo, no es que no podían ver, sino que no querían ver. Por eso el Señor habla de un corazón endurecido. Y la palabra de Dios tiene que venir a nuestras vidas a alumbrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. En Juan 9, yo creo que lo remarqué ahí, ¿sí? En Juan 9 habla acerca de la ceguera de un hombre que le es devuelta la vista. Juan 9, capítulo, ¿lo tienen, chicos, ahí a Juan 9? Bien, entonces, yo voy a parafrasear un poquitito para no leer el verso completo, pero Juan 9 habla acerca de una persona que no tiene vista, ¿sí? De un ciego. Y la palabra dice que si pecaron los padres, si pecó él o cómo fue el tema. Pero acá lo importante no es si pecó él o si pecaron los padres, sino que las obras de Dios sean manifiestas. Y en la vida de este hombre que no tenía vista y al cual se le iba a devolver la vista, Dios tenía un propósito con él. ¿Sí? Entonces, esta persona puede recobrar la vista. En la luz
nosotros podemos ver, pero nuevamente queda expuesto aquel que no puede ver. Si hay ausencia de luz, es difícil poder distinguir quién es quién. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y se refleja la luz, realmente ahí podemos entender que el mensaje que llevaba Pablo no era para los judíos de Roma, sino que era para nosotros. Pablo termina siendo el apóstol a los gentiles. Nosotros recibimos la palabra de Dios a partir de que Él en su pensamiento y en su plan perfecto para nosotros ha planificado que esa luz pueda llegar a nuestras vidas. Por eso el plan de Dios no terminó ahí, no terminó con el pueblo judío. El pueblo judío también va a conocer al Señor. Va a llegar su tiempo, va a llegar su momento. Mientras tanto, este mensaje, esta luz, esta palabra es para cada uno de nosotros, porque Dios particularmente tiene un plan perfecto y agradable para tu vida. En Él hay esperanza, en Él tenemos un fundamento que es inamovible, en Él tenemos salvación, algo que el mundo no puede ofrecer. En Él tenemos amor y todas las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Más adelante vemos en el mismo Juan 9 que decían los fariseos en el verso 16. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Estaban ciegos. Literalmente ellos estaban ciegos. No podían ver que la luz estaba delante de ellos. Por eso el mensaje no era para ellos, sino que el mensaje era para nosotros. Nuevamente, Dios tiene planes para nosotros, tiene propósito para nosotros. Tiene un plan perfecto. Cuando el enemigo te dice: no vas a poder, es imposible que lo hagas, no vas a alcanzar, no vas a llegar, no le crean. Es mentira. Porque nosotros en Dios somos más que vencedores. Si Él venció la muerte, si Él se entregó por nosotros, si en Él tenemos esperanza, ¿por qué creer otra cosa si tenemos certeza cada día de nuestras vidas? Cada mañana su misericordia se renueva para cada uno de nosotros. Comenzamos con un tremendo regalo de parte de Dios y vivimos en la gracia de Dios porque a Él le ha placido dársela a cada uno de nosotros. ¿Por qué pensar otra cosa? ¿Por qué temer si Dios está con nosotros? Amén. Entonces, de quien les quiero hablar es de ese Dios intencional, de ese Dios que tiene planes. Y cuando vamos a hablar de un Dios intencional, hay algunas definiciones que les quiero compartir. Esta es solamente la introducción, ya vamos a ir de lleno, pero necesito que puedan escuchar y entender esto para que podamos compartir la parte central del mensaje. Entonces, Dios es intencional. Dios es intención y Dios es acción para nosotros. Si hay algo, esto es como definición que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, es cuáles son los planes que Dios tiene para mí. Y poder entender esa cuestión. Muchas veces nos preguntamos: ¿cuáles son los planes de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Cómo será el día de mañana? ¿Cómo será el que estudia mi vida el día de mañana? ¿Tendré familia? ¿No tendré familia? Yo te quiero decir cuál es la respuesta de cuál es el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida se llama Jesús. El propósito para tu vida se llama Jesús. El día de mañana para tu vida es Jesús. La esperanza eterna es Jesús. El mensaje vivo y eficaz es Jesús. Los planes que tiene Dios para tu vida se centran en Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice Dios, te van a separar del amor que yo tengo por cada uno de ustedes en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por Él vivimos, por Él tenemos esperanza, por Él en el cielo hay un lugar que tiene tu nombre y está reservado para los hijos de Dios. Amén. Primera de Corintios 14:3 dice: en cambio el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación
de la comunidad y la anima y consuela. Y este es el objetivo de la palabra. La palabra nos tiene que animar, la palabra nos tiene que edificar. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que la palabra de Dios es profecía y que la voluntad de Dios está encriptada en esa palabra. ¿Cómo vas a conocer cuál es el propósito de Dios si no conoces la palabra? Los que están afuera y no conocen a Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Y cómo van a conocer si no hay alguien que les predique, si no hay alguien que les lleve un poco de luz, si no hay alguien que los anime para poder conocerlo? Y vamos a ver también la intención de Dios y la acción de Dios para sus hijos. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes, pasamos la diapositiva por favor, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice la palabra de Dios, son planes de bienestar, no para su mal, planes de bienestar. Chicos, de parte de Dios, planes de bienestar para ustedes, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Para que no queden dudas, quien suscribe al pie es el Señor. ¿Sí? Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, dice la palabra del Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Dos definiciones dentro de los planes de Dios. Pasamos a la diapositiva. Intención. Escuchen esto. Intención es el propósito o la voluntad de alguien de hacer algo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si a la intención le sumamos, si a la intención, que es el propósito o la voluntad, le sumamos el deseo o el anhelo de ese alguien, eso lo va a motivar a una acción. Y eso finalmente se termina transformando en algo intencional. Ahora vamos a ponerle nombre a las cosas. La intención de Dios, los planes de Dios, son el propósito o la voluntad de Dios para vos. Dios, en su anhelo, en su ferviente deseo hacia vos, se motiva a hacer una acción por vos. Y todo lo que termina siendo a favor tuyo, termina siendo intencional. Eso intencional es el propósito para tu vida, es el por qué vos estás en este lugar, es el cómo Él te hizo, es el para qué te hizo. En todo momento, en todo tiempo, Dios es intencional. Ahora lo vamos a ver en la Escritura, vamos a ver algunos pequeños pasajes donde vos vas a ver cuáles son los planes de Dios para vos. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Intención. ¿Cuál es la acción? Yo los voy a hacer descansar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, acción, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Intención. Y vamos a transitar toda la palabra y vamos a ver que la palabra, esto que hablábamos recién, está totalmente volcado como un plan perfecto y agradable para vos. Esta en particular me gusta, Efesios 1:9, la siguiente, dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, acción, según el beneplácito que se propuso en él, intención. Dios permanentemente a través de su escritura, a través de su palabra, te está mostrando cuáles son los planes que tiene para vos. El punto está en que nosotros podamos tomar eso, creerle y ponerlo por obra, no tener dudas. Esta vida, hermanos, es una vida de aprendizaje, es una vida de dificultades, es una vida de pruebas, pero el Señor dice: mi vara y mi callado te van a infundir aliento. No tenemos nada de qué temer, no tenemos por qué temer si Él nos ha prometido que vamos a pasar la eternidad con Él. Amén. El tiempo que vivimos, es cierto, es un tiempo difícil, es un tiempo que intenta desorientarnos, pero en el Señor nosotros somos más que vencedores. Amén. Entonces,
acabamos de ver cuál es la intención y cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿De qué dependen tus intenciones? ¿Tus intenciones se amoldan a las intenciones de Dios? ¿En qué lugar estamos parados? ¿Cuál es mi intención dentro del propósito de Dios? Dice el Salmo 51, 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David hablándole al Señor respecto de su condición. Quizás tus intenciones tengan que ver con tus emociones, con tus vivencias, con lo que te dicta el corazón, con tus malas decisiones. Pero ¿cómo hago para que mis intenciones tengan que ver con Dios? 3 puntos en particular, y vamos a ir entrando a lo lleno. Lo primero es buscar a Dios. Lo primero y lo más importante es buscar a Dios. Salmo 34, 4, 18 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Palabra clave: luz. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos se necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Ahí hay también un plan, también hay un propósito de parte de Dios. No temas, no te va a faltar nada. Si las aves del campo las alimenta Dios, ¿por qué temer? Si las plantas del campo tienen mejores vestiduras que las del rey Salomón, ¿por qué afanarse? Si Dios tiene un propósito y tiene un plan para vos, si Él tiene contado cada día de tu vida, si Él tiene contado hasta el último cabello que tienes en tu cabeza, ¿por qué afanarse y por qué temer cuando Dios ha prometido todo para sus hijos? Lo segundo es la pasión por las cosas de Dios. Que seamos apasionados por Jesús, apasionados por nuestra familia, apasionados por la iglesia, que tengamos pasión, que seamos esa llama encendida que el Señor ha encendido en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y lo tercero, algo que vimos al principio, un corazón de servicio. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Las intenciones del hombre, nuestras intenciones, nacen en nuestro corazón, guardan el propósito de lo más íntimo de nuestro ser y de cada decisión que nosotros tomamos. Entonces, para que nuestras intenciones y nuestra intencionalidad tengan que ver con la intencionalidad de Dios, busquemos primeramente a Dios, tengamos pasión, y lo tercero, un corazón de servicio. Amén. ¿Y esto se trata solamente de buenas intenciones? En la Biblia hay algunas situaciones que hablan de buenas intenciones. Quiero que tomen esto, porque muchas veces esto también aplica a nuestra vida. Saúl tuvo una buena intención cuando le ofrece su armadura y sus armas a David. Esto está en el Salmo 1 de Samuel, 17, 38, 39. ¿Qué hubiera pasado si el rey David hubiese aceptado la armadura de Saúl y sus armas y hubiese confiado en ellas más que en Jehová de los ejércitos? No iba a poder vencer al gigante. Pedro tuvo una buena intención al decirle al Señor: Señor, por favor, no vayas a la cruz. Jesús lo termina reprendiendo, diciéndole: apártate de mí, Satanás. ¿Qué hubiera pasado si en la buena intención de Pedro el Señor le hubiese hecho caso? No estaríamos aquí. Gracias, Señor, por mantenerte fiel. Y nuevamente Pedro quiere defender al Señor en el arresto, ¡fua!, y corta una oreja a una persona que estaba ahí. En su carne quizás tenía una buena intención, pero el Señor tuvo que poner nuevamente todas las cosas en su lugar.
hasta la oreja de esa persona la tuvo que poner en su lugar para devolver las cosas al orden que tiene Dios como propósito y como voluntad para nosotros. Hay una historia que habla del buen samaritano. Conocemos la historia, yo solamente la voy a parafrasear y vamos a lo central del mensaje. Es un hombre que es golpeado, castigado, robado, dejado. Y vemos cómo se pierden en el horizonte un sacerdote y un levita que pasaron por el lugar. Me quiero imaginar que lo habrán visto tirado ahí, despojado de sí mismo, diciendo, pobre hombre, pero pasaron de largo. Pasó el sacerdote, pasó el levita, pero hubo uno, el buen samaritano, que hizo la diferencia. Tuvo también una buena intención, pero le sumó una acción. Fue movido a compasión, dice la palabra. Y lo sanó, lo restauró, lo cobijó, lo trasladó, lo llevó a un lugar y lo dejó asegurado en ese lugar. Y esa es la diferencia que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios. A la intención le tenemos que poner una acción. Y esa acción tiene que estar alineada al propósito que tiene Dios para nuestras vidas. La diferencia la vamos a hacer, hermanos, cuando accionemos en nuestras vidas la acción que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Todo gran incendio comienza con una chispa, y esa chispa está en tu corazón. Amén. Vamos a ir a Lucas 5, 1, 11. El domingo pasado el pastor Oscar en el servicio de la Santa Cena compartía una parte de esta historia, y todos conocemos la historia. Es la pesca milagrosa. La historia habla de que el Señor Jesucristo caminaba por el costado de ese lago que se llamaba Genezaret. ¿Conocen la historia? ¿Conocemos la historia, la de la pesca milagrosa? Ese lugar en el hebreo dice Ganoseret, que significa jardín de las riquezas. ¿Me sigue, iglesia? Ese lago se llamaba Jardín de las Riquezas. Por un solo instante yo quiero que se ubique en el lugar. El Señor Jesús caminando por la orilla del lago. El lugar se llama Jardín de las Riquezas. Hay una muchedumbre expectante de escuchar la palabra de Dios, y hay unos pescadores ahí tirando redes por un costado. Entonces el Señor llega a la orilla y dice la palabra que ve dos barcas. Una de esas barcas era de Pedro, y la otra me imagino que era de un compadre de Pedro que estaba ahí. Pero el Señor de esas dos barcas vio una y eligió una. ¿Cuál es la barca que eligió el Señor? La de Pedro. Y vean en esto un plan, un propósito, una voluntad, un motivo de parte de Dios. Cuando el Señor se sube a la barca, le pide que se alejen un poquitito de la orilla, solamente un poquitito, para que pueda alcanzar a la gente con el mensaje. Creo que estaba por dictar el ESEP 3 o el ESEP 4, creo el Señor ahí. Pero el Señor estaba compartiendo ahí con la muchedumbre, que estaba muy atenta a lo que Dios iba a hacer. Cuando el Señor termina de dar el mensaje, le pide a Pedro que se aleje de la orilla. Y usa un término que está casi en todas las versiones. Pedro, boga mar adentro. ¿Qué es boga mar adentro? ¿Qué es bogar? Bogar es remar para ir a lo más profundo. Bogar es esforzarnos para ir a lo más íntimo con Dios. Bogar es alejarme del lugar donde yo tengo el control, que es en el pampito, ahí en la orillita, e ir al lugar donde el Señor tiene el control, donde las cosas sobrenaturales van a pasar, donde los planes de Dios se van a dar, donde lo sobrenatural de Dios va a transformar ese lugar. Y cuando uno lo ve desde este lugar,
ve la foto nuevamente, Jardín de las Riquezas, el Señor en el lugar, mucha gente y un par de personajes que ahora ya conocemos, Pedro, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo. Dios estaba por hacer algo en ese lugar. Yo quiero que no pierda el hilo de la historia. Dios estaba comenzando algo en ese lugar. Ahí había un plan, un propósito, algo que Dios ya había preparado de antemano. Y que cuando comenzamos a desarrollar la historia, ya estando en lo más íntimo, ya habiendo bogado mar adentro, el Señor le dice a Pedro: Pedro, tira las redes. ¿Me siguen con la historia? Pedro tira las redes. Y ahí estaba el amigo Pedro, rascándose la cabeza, preguntándose a mí mismo, diciendo: pero si yo toda la noche me la pasé pescando, es más, hasta ahora ya estoy lavando las redes porque no hemos sacado absolutamente nada, ni una mojarrita hemos sacado. Pero en tu nombre voy a tirar las redes. Y cómo las cosas cambian cuando interviene el nombre del Señor. La historia dice que las redes salieron llenas, repletas. Hay una historia que escuché el otro día acerca de esta prédica, se las comparto, me pareció muy didáctica, muy buena como para poder verla. Y es como una escena que se da en el lugar, ¿sí? Pedro ahí, exultante porque las redes estaban súper llenas, había abundancia de lo que no tenía nada. Y estaba contento el hombre. Pero ahí estaba Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y como diciéndole: mira Pedro, está todo bien, espectacular, las redes están llenas, pero se están rompiendo las redes. Y el ánimo de Pedro, ¡fuck!, por un ratito, abajo. Pero nuevamente Pedro ahí diciendo: hagamos una cosa, vamos a reunir todas las barcas para que no se pierda la pesca y le vamos a subir a todas las barcas que tenemos acá. Y nuevamente todos los peces arriba de las barcas. Y los dos bonitos que tenés de amigos ahí le dicen: está todo bien Pedro, pero me parece que las barcas se están hundiendo. Y muchas veces nos pasa eso. En un instante pasamos del ánimo al desánimo y nos olvidamos que quien está en la barca es el Señor. Muchas veces nos afanamos de las situaciones que tenemos que vivir en un instante, pero Dios está presente en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, porque también cuando dormimos el Señor está velando y guardando por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la parte final de esa historia, con tanto lío, que se le rompían las redes, que se llenaban las barcas, que se hundían las barcas, al final de esa historia el Señor le dice: dejen todo, dejen redes, dejen barca, dejen peces, dejen todo, síganme. Y lo que el Señor no solamente les quería mostrar era que Él podía hacer todo posible, sino que tenía un propósito. El sígueme, el seguime, Juan, María, Marta, Claudio, el sígueme, es el propósito que tiene Dios para vos. El que puedas seguir sus pisadas, el que puedas escuchar su mensaje, el que puedas leer su palabra, el que puedas pensar en Él, el que puedas hablar en nombre de Él, tiene que ver con el propósito para tu vida. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Amén? Yo me escucho un poquitito más bajo. Hola, ahí estamos. Bien, ahí estamos, volvimos. Entonces, cuando todo esto pasa, el Señor le dice: muchachos, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y es el llamado que tenemos todos. Todos estamos llamados a difundir la palabra de Dios en todo tiempo, en todo lugar, en nuestra casa, en los lugares donde estamos. Y ella es viva y es eficaz y no vuelve vacía. Y dejándolo todo, ellos lo siguieron. Más adelante conocemos la otra parte de Pedro, ¿sí? Ya salimos de la barca, ya salimos de Genesaret, y en algún momento de la historia el Señor le dice: Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dice el cabeza dura de Pedro? No, Señor, jamás. Si tengo que morir, voy a morir.
Y el Señor le dice: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. ¿Y qué creen que pasó? Pedro lo negó. Muchas veces nosotros también con nuestros actos negamos al Señor, mientras Él quiere seguir haciendo el propósito. La historia no terminó ahí. Pedro agarró la valijita con toda la vergüenza del mundo y se fue al lugar de origen. Se fue a pescar. Pero en la barca donde estaba pescando no estaba el Señor, a diferencia de la primera barca que sí estaba el Señor. Pero como Dios tenía un plan, cuando comenzamos a ver la historia en el lago de Genesaret, Dios tenía un plan para él, como tiene un plan para vos. ¿El Señor se iba a quedar quieto? No, iba a llevar adelante su plan. Y ahora lo vamos a ver. El Señor lo va a buscar en aquel lugar. Estaba Pedro ahí tirando la red de vuelta, ahí con su vieja historia, con todas sus cosas. Y uno de los que estaba con él en la barca ve al Señor en la orilla. Y le pega, me imagino, un codazo en las costillas, porque Pedro todavía estaba ahí. Dice: Pedro, Pedro, el Señor. Y Pedro creo que se desvistió, o se vistió, o se tiró al agua, pero no sé, estaba desesperado con alcanzarlo al Señor nuevamente. Se vuelven a encontrar, nuevamente se vuelve a dar la conversación entre ellos, se seguía dando el plan entre ellos. Conocemos la historia. El Señor le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final de las 3 preguntas: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le sacó una venda porque no veía: Pedro, ¿me amas? Le sacó otra venda: Pedro, ¿me amas? Y le sacó la última venda, donde Pedro termina diciéndole: Señor, tú sabes. Tú sabes que yo te amo. Y la pregunta que te hace el Señor es en esta noche si realmente lo amas. Y si hace falta te va a preguntar 3 veces si lo amas. Lo que Él quiere es que Él pueda ser la luz de tu vida, que Él pueda reflejarse en tu vida. Y la historia no terminó ahí. En Hechos de los Apóstoles, creo que es 16, el Señor dice: ¿quiénes dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro, uno de los que estaban ahí, le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. La pregunta para esta noche de Jesús hacia vos: ¿quién crees que soy yo? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Es para vos el Hijo del Dios viviente? Porque si es así, Él tiene planes y tiene propósitos para vos. Que no te desanimes por cualquier circunstancia que te toque vivir. Él va a llevar adelante lo que Él ha prometido. Él no se va a quedar atrás. Cuando Pedro le dice esto: eres el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice: eso te lo ha revelado mi Padre. Eso te lo ha revelado mi Padre. Entonces Pedro, con vos voy a comenzar. Con vos voy a comenzar mi iglesia. El propósito de Dios, el que había comenzado en Genesaret, estaba dándose en la vida de Pedro, un simple pescador que un día solamente limpiaba sus redes. Estaba comenzando el ministerio al cual él había sido llamado. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos llamó, por aquel que nos dio esperanza. Nosotros ya no pertenecemos a este lugar. Aquellos que somos hijos de Dios, que tenemos esperanza, somos embajadores de los cielos acá en la tierra. Y por más que el enemigo se levante
cómo se levante, tenemos un galardonador de nuestra fe. Tenemos a alguien que murió por cada uno de nosotros. Alguien que nos ha hecho valerosos, porque por nosotros mismos no tenemos tanto valor. Es cierto, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero no seríamos tales, no tendríamos ese ADN si no fuese por Jesús. Él estuvo 33 años acá en la tierra. Tuvo 3 años de ministerio. Tuvo 30 años de proceso. Necesitamos tener procesos con Dios. Necesitamos tener procesos con Jesús. Necesitamos encontrarnos todos los días con Él y volver al Padre. Necesitamos entender el propósito de Él. Poder tomar esa misericordia que se renueva cada mañana. Poder entender que no es por lo que yo me desviva haciendo, no vale de nada, sino su gracia. Porque no somos merecedores. Y porque a Él le ha placido, le ha gustado hacerlo de esa manera. Mi hermano, mi hermana, Dios tiene planes, preciosos planes para vos. No permitas que ningún gigante se levante. Cuando David se enfrentó a Goliat, ya lo había matado a ese gigante antes de arrojar la piedra. Pero me vas a decir, eso no está en la Biblia, porque lo mató la piedra. Cuando David se enfrentó a Goliat, declaró algo que cambió la historia. Lo llamó incircunciso, porque David tenía un pacto con Dios, porque Jehová de los ejércitos estaba en ese lugar con él, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado, y porque ni la vida ni la muerte, ni principado ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir van a interrumpir ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo intencional de Dios, el plan perfecto de Dios, lo puedo encontrar en una cita bíblica que a todos nos encanta, que la conocemos de memoria, y ahí van a poder ver la intención y la acción de parte de Dios. Juan 3:16. ¿Se animan? Porque de tal manera escuche lo que dice, porque de tal manera, cuánta intención, cuánta intensidad amó Dios al mundo, te amó a vos, me amó a mí, que dio, hizo una acción, fue movido a compasión por vos, como aquel que estaba tirado y el buen samaritano lo alcanzó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo más valioso, lo más preciado que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. El Señor no es deudor de nadie. El Señor lo hace todo posible. Él es incondicional. Yo quiero cerrar el mensaje con esto, mientras los hermanos van a estar ministrando la alabanza. El pastor Miguel al principio decía que el altar estaba abierto. Yo les voy a mostrar un cuadro que está pasando en este momento. Somos la multitud que estaba al lado de Genesaret observando lo que iba a pasar en ese lugar. Ahí comenzaba un plan, un propósito de parte de Dios. Ahí iba a haber vidas transformadas. Ahí iba a haber poder, salvación, luz, palabra clave. Yo en esta noche, cuando se prende la luz,
Yo no solamente estoy viendo personas en este lugar, sino que estoy viendo barcas. Y en tu barca está el Señor. Y al Señor no le interesa, digamos, porque no era el propósito fundamental, si estás lavando las redes, si las redes están rotas, si tu pesca ha sido cuantiosa, si se hunde la barca. Lo que está diciendo Dios en esta noche, y ponele tu nombre: boga mar adentro. La barca está en la orilla, el altar está abierto. Boga mar adentro, venía a mis profundidades. El lugar de las profundidades está acá. El lugar de lo sobrenatural de Dios está en este lugar. Nuevamente, el momento de intimidad con Dios lo vas a tener en este lugar, y el Espíritu Santo va a ministrar en este lugar. Yo no sé en qué situación has venido, pero los planes de Dios se van a llevar en lo profundo. El propósito de Dios se van a llevar adelante en lo más íntimo de nosotros. No sé si seremos 600 en esta noche, 700. Son todas barcas. Y Dios quiere que vayas a lo más íntimo, a lo más profundo. Aquel que haya escuchado este mensaje y haya entendido de parte de Dios que es necesario ir a lo más profundo, a lo más íntimo con Dios, nuevamente, lo sobrenatural de Dios para tu vida se va a dar en las profundidades. Así que te invito, si has recibido de parte de Dios en esta noche, que te puedas acercar a este lugar, porque es el lugar donde Dios va a ministrar tu vida. Va a hacer que las cosas imposibles puedan ser posibles, que los planes que quizás estaban perdidos vuelvan a flotar, que las redes que estaban rotas puedan ser arregladas para que tu pesca sea cuantiosa, para que en aquellos propósitos que quizás estabas perdido, Dios pueda traer luz y pueda mostrarte verdaderamente cuáles son los planes y cuál es el propósito de Dios para tu vida. Nuevamente, Dios tiene planes y Él está haciendo caminos nuevos. Él está abriendo camino nuevo en este tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.